llama ¿qué? A ser su esposa. Entonces, necesitamos transitar un camino. Salmo 27:11, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y este va a ser nuestro texto base, nuestro texto a memorizar del día de hoy. Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El salmista oraba, ¿qué? Muéstrame, Señor, dónde debo de dar mis pasos. Muéstrame, Señor, cómo debo de transitar por esta vida. No por el camino que a mí me parezca. ¿Se acuerdan la semana pasada? No, antepasada. Es la lección anterior. Vimos acerca del camino del hombre. Y vimos que a nuestros ojos las cosas pueden ser muy buenas, ¿verdad? Y pueden llevarnos al final a lo equivocado, pueden llevarnos al final a la misma muerte. Pero el Señor Dios trazó un camino, ¿sí? Y el salmista decía, enséñame ese camino, porque yo lo quiero andar, ¿sí? Hay un canto, no sé si aquí lo han escuchado, muy bonito, me gusta, dice, quiero andar por el camino, ¿verdad? Que mi Dios trazó, ¿verdad? Porque no hay otro camino que el camino de la cruz. Yo quiero andar en el camino, palabras más o menos dice así, con mi Dios. Y era la oración del salmista, muéstrame, Señor, por dónde debo ir. Muéstrame en tu palabra qué decisión debo tomar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué sí debo hacer, qué no. Y guíame. ¿Guíame qué? Por una senda derecha, guíame por la senda que me dirija hacia ti, ¿verdad? ¿Por qué? A causa de mis enemigos. Hay un enemigo que nos quiere acabar. Hay un enemigo que nos quiere destruir, ¿verdad? Es como las ovejitas, siempre va a estar ¿qué? El lobo, ¿verdad? Allí. Siempre va a haber algo que quiera que destrozar la oveja. ¿Sí? Pero la oveja tiene que seguir ¿qué? Al pastor. Nosotros tenemos que seguir ¿qué? El camino del Señor. Y decirle, Señor, muéstrame por dónde debo de ir. Ahora, esa respuesta el Señor la tiene. Juan 14:6, y digámoslo de memoria. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si quiero conocer el camino, tengo que saber quién es Jesús, qué hizo Jesús, cómo es Jesús, ¿verdad? Y llegar al Padre a través de Él. Porque Jesús cumplió todas las cosas, ¿verdad? Fue obediente a su Padre, fue mismo Dios, ¿no? Entonces, ahora, Jesús dice, yo soy el camino. Y nosotros necesitamos, ¿qué? Ser uno con Cristo Jesús. Por eso venimos y doblamos nuestras rodillas. Por eso venimos y hay una parte, ¿verdad?, en que decimos, Señor, cámbiame, yo quiero unirme a tu naturaleza, pero quita, Señor, mi forma de ser, ¿verdad? Cambia mi carácter, Señor, todos estos malos pensamientos, todo lo que hay en mi corazón sucio, engaño, avaricia, hurtos, maldades, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, quítalas de mí, porque nada que sea sucio se va a unir a ti. Yo quiero ser uno contigo. ¿Y uno qué? En santidad. Uno en amor. Y ese es nuestro caminar diario. Y necesitamos ¿qué? Hacerlo. Ahora, Jesús nos va a llevar de regreso a la casa del Padre. Y la Biblia nos habla
de una nueva ciudad, ¿verdad? Nos habla de una nueva Jerusalén. No es nuestro tema en esta mañana, pero va a haber diferentes, ¿qué? Moradas, y la Biblia lo enseña en Apocalipsis, ¿verdad? Vi un nuevo cielo, vi una nueva tierra y vi la santa ciudad que descendía del cielo, ¿verdad? Ataviada. Apocalipsis 21, por ahí. Se lo puede checar. O si quieren, vamos de una vez para no dejar la duda. No voy a entrar en el tema, solo lo vamos a mencionar. No es parte de mi clase. ¿Ok? Apocalipsis 21 dice 1 y 2. Apocalipsis 21. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oh. Entonces, y nos enseña, ¿verdad? La Biblia, que vienen que las bodas del Cordero y Jesús es el Cordero. Entonces el Padre quiere una esposa, ¿qué? Para su Hijo. ¿Sí? Y esa esposa va a estar, ¿qué? ¿O es la nueva, qué? Jerusalén. Y nosotros tenemos el privilegio, estamos teniendo el privilegio de escuchar eso. Y si usted está escuchando es porque hay un llamado de Dios. ¿Sí? Que créame, y vamos a verlo más adelante, no todos tienen este llamado. ¿Sí? Entonces, necesitamos este camino. Jesús nos conduce a ser su esposa espiritual. Jesús nos conduce a la nueva Jerusalén. Y sobre todo, aquí en la tierra, bueno, no sobre todo, Jesús nos lleva aquí, todo eso nos va a provocar un estilo de vida diferente al de los demás. ¿Sí? Ni modo, somos diferentes. Y gloria a Dios, porque no somos del mundo, ¿verdad? Jesús dijo, si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Nosotros somos llamados a ser diferentes y eso se nota. Se nota desde lo externo a lo interno y estamos en un proceso como una metamorfosis, ¿verdad? Una transformación por llegar a ser lo que Él quiere que seamos. ¿Me explico hasta aquí? Ahora, para muchos esta palabra va a ser locura, va a ser incluso una herejía. Vamos a Hechos 24, capítulo 24, versículo 14. Les dije Hechos 24, 14, ¿verdad? Vamos ahí. Y está hablando Pablo, el apóstol Pablo, y está diciendo, Hechos 24, 14, ¿lo tenemos? Dice, esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo conoció un camino mayúsculo. Y como referencia, aquí en esta cita, por alguna razón los traductores lo pusieron con C mayúscula, ¿verdad? Lo cual nos da una connotación de que es un camino importante, un camino extraordinario. Entonces Pablo servía ¿qué? A este camino. Dice, pero aunque muchos consideran que estoy diciendo una mentira, aunque muchos consideran que soy un hereje, ¿verdad? Aunque muchos consideran
me consideran loco, me consideran fuera de lo común, no me importa, yo sirvo a Dios, al Dios vivo, ¿verdad? Yo le sirvo a Él. Ahora, pero ¿quién había sido Pablo? Si ustedes recuerdan, Hechos 9 del 1 al 2, no era Pablo, era Saulo, ¿verdad? Hechos 9 del 1 al 2 dice. Pablo, este apóstol a los gentiles, este grandioso ser que escribió gran parte del Nuevo Testamento, ¿quién fue? ¿Verdad? Hechos 9, 1 y 2 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y en otras traducciones viene de este camino, ¿verdad? De este camino. Él perseguía a los seguidores de Cristo. Saulo dice que aún su respiración que traía amenaza, ¿verdad? Este malvado, implacable y colérico perseguidor, porque él creía que lo que hacía estaba muy bien, ¿verdad? Él era fariseo y decía, estos herejes, yo los tengo que perseguir y encarcelar, porque eso es lo correcto. Pero un buen día, el Señor mismo Jesús le apareció, ¿verdad? Y le habló. Y él se volvió un caminante de este camino. Quiere decir que el Señor transforma. Yo no conozco su pasado, pero algunos quizás tengan testimonios que muy tremendos, ¿verdad? De quiénes eran. Y ahora estamos ¿qué? Llamados a este hermoso camino de la cruz. ¿No va a ser fácil? No, ¿verdad? Ahora, Hechos 22:4, para reafirmar esto. Hechos 22:4, allí mismo. Y aquí le está describiendo quién es Pablo. Fíjense, desde el versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. ¿Verdad? Y comienza a narrar su conversión, cómo escuchó la voz de Dios. Todo ese capítulo, léalo en su casa, ¿verdad? Ahorita por tiempo y demás no podemos. Pero Pablo perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque caminar ese camino no es sencillo, va a haber muchas cosas. Ahora, ¿qué implica la cruz de Cristo? ¿Qué implica caminar el camino de la cruz? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Va a haber lugares donde le digan, usted ya no tiene que sufrir absolutamente nada, usted no le tiene que doler ni la uña del dedo chiquito, porque Jesús ya hizo todo y usted está aquí para gozar. ¿Será? Necesitamos ser pasados por pruebas para ser ¿qué? Purificados, para ser preparados, para ser transformados. Y si estamos caminando este camino, va a haber varias situaciones que tendremos que atravesar. Y bueno, aquí en estos versículos dice que Pablo, en el capítulo 9 leímos que Pablo respiraba aún amenazas, ¿verdad? Pablo
amenazaba, prohibía a los cristianos ejercitar su fe. Una amenaza es el anuncio de un mal, ¿verdad? Cuando dicen, me estás amenazando, te voy a hacer, te voy, ¿qué? A matar, ¿verdad? Te voy a, bueno, hay tantas amenazas de diferentes. A un cristiano, ¿qué le pueden decir? Te vamos a cerrar la iglesia, ¿verdad? O como la amenaza que hay aquí, estamos vigilando porque los vamos a saquear, ¿verdad? Los vamos a robar. O los satanistas que pueden decir, pues vamos a destruir, ¿qué? Las iglesias, ¿verdad? Vamos a hacer que los pastores caigan, ¿eso es qué? Amenazas. Y aunque no lo veamos, y aunque usted no lo crea, el enemigo constantemente viene, ¿qué? A amenazar. Te voy a destruir la vida. Ah, sí, tú vas a seguir orando por tus hijos. Ah, sí, pues vas a ver que tus hijos no se van a convertir. Pues vas a ver que yo voy a triunfar en tu casa. Pues vas a ver. Y se vienen que una serie de situaciones que amenazan nuestra vida y que nos pueden provocar miedo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, provocarnos miedo. Y a veces va a ser él a través de sus voces, ¿verdad? Al pensamiento. A veces va a ser a través de personas que vengan a amenazar. Porque son, ¿qué? Instrumentos del enemigo, ¿verdad? Que está, ¿qué? Haciendo ruido, que está vociferando. Pero esto lo tenemos que pasar y tenemos que entender que es parte de. Pero en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y sí lo vamos a pasar, pero tenemos victoria. Ahora, en el capítulo 22, aquí en el 4 donde estamos, dice que he perseguido este camino hasta la muerte. 22:4. ¿Cuál era el fin de perseguirlos? Era matarlos. Hermano, hay muchos lugares en los que ya hay persecución. Y Dios no quiera, pero pues probablemente llegue, ¿verdad? En lo personal puedo decir que yo ya sé lo que es que quieran matar a uno nada más por ser pastor. Ya tengo una cicatriz por ahí chiquita. Entonces, y no es nada bonito, ¿verdad? Pero el Señor permite a veces esas cosas. Y somos inmortales hasta que Dios quiera. ¿Sí? Y los que quisieron hacerme eso y pensaron que yo iba a salir corriendo, salí corriendo a lo mejor de la colonia, pero no de la iglesia, seguí predicando y con más ganas. Y esa misma semana estaba predicando en otros lados. ¿Por qué? Porque pues uno es inmortal hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Y no vamos a salir corriendo por la amenaza y por la muerte que nos quieran venir a traer. Y eran adoradores de la muerte. Entonces, y aquí estamos, hermanos, de pie, ¿verdad? Y si el Señor permitiera que muriéramos, pues yo le decía al Señor, si es mi hora, y ya con el cuchillo aquí en el estómago le decía, Señor, si es mi hora, pues recíbeme, Señor, ¿verdad? Y lo que hice y lo que no, pues a donde haya llegado, pero pues yo sé que me voy contigo, ¿verdad? Entonces, miedo a la muerte, hermanos, no debemos de tener. Por eso la importancia, mis hermanos, de caminar este camino y la importancia de que para empezar a caminar este camino tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si el día de hoy nos vuelven me volvieran a poner un cuchillo, ¿verdad? O si el día de hoy algo nos vinieran y de pronto estamos aquí en la iglesia, imagínense como les pasó a los chamulas y llegan golpeando, llegan matando, aquí a la iglesia, ¿a dónde se va usted? ¿Dónde va a estar su alma? Si usted muriera hoy, ¿tiene la seguridad de que va directo con el Señor? ¿Tiene la seguridad de esa salvación? Y si alguien no está seguro, puede acercarse con nosotros. Si alguien no está seguro, necesitamos que diga pastor, pastora o diácono, ¿verdad? Yo necesito estar seguro de dónde voy a ir. No sé qué va a pasar conmigo. ¿Puede guiarme? ¿Y qué le guiaremos? ¿Qué? En la oración para recibir a Cristo Jesús como el Salvador personal, ¿verdad? El Salvador de nuestra vida. Porque eso es muy importante. ¿Ok? Pero es parte del camino, la muerte, ¿verdad? Y esto es en lo literal.
¿verdad? Ahora, el prendimiento, los metían ¿qué? A la cárcel. Eran atados, eran encadenados, ¿verdad? Y también leímos que lo consideraban una herejía. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada? Para matar a los herejes, ¿verdad? Y veíamos en clase de historia con mi esposo en casa y fuimos por allá al Museo de la Inquisición. Yo había visitado el de la tortura y ya complementamos, ¿no? Y era interesante todos estos martirios a los herejes, y parte de los herejes eran los cristianos evangélicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos considera, miren hermanos, Roma nos tolera, pero tolerar no significa amar ni estar de acuerdo. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Somos los hermanos que nos toleran. Y oremos porque siga habiendo esta libertad de culto. Pero de ahí en fuera podemos ser considerados herejes. ¿Me explico? Tengamos siempre presente eso, nada más ahí guárdelo en su corazón. Ahora, espiritualmente también viene todo esto, la amenaza, ya lo explicábamos, ¿verdad? También viene la muerte, porque el enemigo quiere nuestra muerte espiritual. Algo muerto es algo que no respira, algo que ya no se mueve, algo que ya no tiene vida. Y a veces podemos ser salvos, pero podemos estar cayendo, ¿qué? En muerte espiritual. Y necesitamos levantarnos en vida. Por eso la insistencia de hermano, vamos a orar, hermano, alabe al Señor, hermano, vamos a movernos, hermano. ¿Por qué? Porque la vida se manifiesta. ¿Sí? Por eso la insistencia también, hermanos, pues nos consideran herejes, pero herejes ¿por qué? Por creer en qué. Decíamos, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? Perece. Por eso la insistencia de, hermanos, vamos a clase a la palabra de Dios, vamos a escudriñar, aunque sea poquito a poquito, ¿verdad? Como lo da el Señor. A lo mejor hoy entendí un renglón, hoy entendí una palabra, ¿verdad? Pero que no pasemos, que no quedemos en nuestro mismo nivel de conocimiento o nuestra ignorancia, sino que vayamos, aunque sea paso a paso, ¿qué? Aprendiendo. Tengo que saber lo que estoy diciendo. Y así me llaman hereje. Y ahora cuando alguien diga herejías, pues sí voy a saber que está diciendo herejías, ¿verdad? Que no está diciendo algo que es conforme a la palabra de Dios, que le está cambiando o torciéndole a la Biblia. ¿Está diciendo qué? Herejías. Ahora, bueno, todo esto viene, cárcel. ¿Cuántos libres hay pero que están metidos en cárceles espirituales? Cadenas a lo mejor, ¿verdad? De adulterio, de fornicación, cadenas, cautiverios, a lo mejor de cárceles, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pecados ocultos. Simplemente no tiene la libertad, o a lo mejor, pero simplemente no tengo la libertad de levantar mis manos, de danzar, de alabar a Dios, porque estoy siendo preso en depresión, estoy siendo preso. Hermanos, Dios nos quiere ¿qué? En libertad total. En libertad absoluta. ¿Me explico? Pero bueno. Ok. Ahora, los que vamos a ser la esposa del Señor, si usted está llamado a ser la esposa espiritual de Jesucristo, y esto quiero que lo entendamos, es un llamado, ¿verdad? Significa ser como es el esposo, porque su esposa se le ha aparejado, su esposa se le ha crecido, su esposa es como él. Si él es amor, la esposa es amor, ¿verdad? Mire, pasan los matrimonios naturales. Pasan los años y no sé si usted ha visto parejas, yo he conocido a algunas, que parecen hermanos, los dos. ¿Por qué? Porque de pronto ella ya está hablando como él, ¿verdad? O él usa una palabra que usa ella, o ya saben lo que va a decir. Ella va a decir esto,
¿verdad? Decía un hermano ahora que estábamos adornando, sí, hermano, pero ahorita va a venir y va a decir que falta aquí, falta acá. ¿Por qué? Porque, porque la conoce perfectamente, ¿verdad? O hace lo que ya, la esposa ya hace lo que sabe que le agrada al marido. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Necesitamos conocer a quién, al esposo. Necesitamos crecer y ser como él. Y él es perfecto. Es amor, en él no hay tinieblas, en él no hay pecado. ¿Sí me explicó, hermanos? Entonces necesitamos vivir para nosotros negarnos continuamente a nuestros propios deleites, a nuestros propios placeres. ¿A cuántos les gusta el chisme? No me contesten. Dice la palabra de Dios en Proverbios que las palabras del chismoso son como bocado suave que penetra hasta las entrañas, ¿verdad? Y eso es un placer, pero luego pensamos, no, pues si yo ya no tengo placeres, hermana, yo ya no voy al antro, yo ya no ando en adulterio, ya no ando en fornicación. Pero, ¿qué tal el placer del chisme? ¿Qué tal el placer de el hablar de otros? Tenemos que, algo bien importante, hermanos, y que entra en varios temas, ¿no? Pero me gustaría mencionarlo, la queja y la murmuración. Hermanos, el pueblo de Israel no entró a Canaán porque siempre se estaban quejando y siempre estaban murmurando de Dios, de Moisés, y que si las codornices porque las codornices, y si el mar porque el mar, y si el desierto porque nos trajiste aquí para matarnos, que si este camino, ¿verdad? Que si estos pastores, que si... Hermano, necesitamos que negarnos a nuestra propia queja. Es que me exigen mucho y es que ahora hasta me quieren uniformado y me quieren puntual y ahora son dos... Hermano, hermano, cuando aprendamos a ser agradecidos, ¿verdad? Dile, Señor, quita de mí la queja, quita de mí la murmuración y hazme agradecido. Es que me choca esto. Y a lo mejor el Señor lo que quiere que digamos es gracias, Señor. Y en ese momento el Señor cambia, ¿verdad? O cambia las cosas o nos cambia nuestra actitud, ¿verdad? Entonces, es negarnos a nosotros mismos, negarnos el placer de la queja y la murmuración, que en realidad no es tan placentero, ¿verdad? Necesitamos prohibirnos pensamientos y razonamientos. Veíamos el jueves acerca de la razón, ¿verdad? Los que vinieron. Cómo muchas veces pensamos y juzgamos y tenemos prejuicios y somos tan corruptos, ¿verdad? Necesitamos morir a eso. Y cuando digo morir necesitamos sepultarlo y cambiarlo por todo lo contrario. Y es la llenura de la presencia del Señor. Y es el amor, es la gratitud, ¿verdad? Si tengo queja y murmuración, no me queda más que ser agradecido, ¿verdad? Si me gusta el chisme, ahora tengo que ser más discreto, reservado, prudente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Me voy explicando? Ahora, ¿por qué? Porque estoy invitado a ser la esposa del Señor Jesús. Por eso. Pablo expresaba, y lo veíamos en lecciones anteriores, cada día, a ver, repita, cada día muero. Muero. ¿A qué murió usted ayer? ¿A qué vamos a morir hoy? Si nos preguntáramos eso, ¿hoy a qué quiero morir? ¿A mi chisme? ¿A mi queja? ¿A mi ignorancia? ¿A mi lamentación? ¿A mi autolástima? ¿A mi razón? ¿A mis malos pensamientos? ¿A mi imaginación torcida? ¿A qué quiero morir hoy? Hasta podemos elegir, ¿verdad? Pablo decía, cada día muero. ¿Ok? Ahora, Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Bendito eres, Jesús. Si usted está aprendiendo algo, glorifique al Señor.
Si le está pegando algo, dígale gracias, Señor, ¿verdad? Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos vamos a ser la esposa? Amén. Ahora, ¿tenemos esto en nuestro corazón? ¿Lo hacemos? Dice que no heredaremos el reino de Dios. Entonces nos queda más que apurarle y correrle en este camino. ¿Para qué? Para ser cambiados y venir. Por eso la importancia, llegue a las 9 a la oración, hermano. Véngase el viernes. ¿Por qué? Llegue a tiempo a la oración. Decía mi esposo el viernes, la oración es a la que todos le hacen el fuchi, ¿verdad? Así como que no me gusta, es la feyita. Es el patito feo, diría yo. Pero es en la oración cuando clamamos la sangre de Jesús. Es en la oración cuando clamamos por el Espíritu Santo, porque venga, porque más adelante nos enseña que a través del Espíritu Santo que vencemos todas estas cosas. Y es el Espíritu Santo que como fuego viene y quema todo esto en nuestro corazón, todo este orgullo, ¿verdad?, en nuestro corazón. Entonces necesitamos venir y decirle al Señor en oración, Señor, hay celos en mi corazón, hay iras, hay contiendas, Señor. Esto que está escrito está en mí. Y quizá algunas no son manifestadas literalmente, pero seguramente hay una semillita ahí de eso y que si se da la situación y la circunstancia, puede brotar. Líbrame, Señor, y consume lo que soy y transfórmame porque quiero caminar contigo. ¿Y esa debe ser qué? Nuestra oración. Algunos dicen, es que ¿para qué llego a la oración si no sé qué orar? ¿No sabemos qué orar? Simplemente, hermano, con cada una de estas se nos va un ratito, ¿verdad? Clamando la sangre del Señor, clamando su fuego, se nos va un ratito. Entonces, necesitamos aplicarnos en esto, morir a nosotros mismos. Y en un sentido, todos somos llamados, ¿qué? A ser salvos del infierno, ¿verdad? Si el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la salvación es gratuita, no es barata, no fue barata, pero es gratuita para todos. Todos somos llamados, ¿qué? A ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? Nada más el pastor, ¿dos? Unos cuantos. ¿Nos costó algo, hermanos? ¿Hagamos algo? ¿Fue qué? Un don, ¿verdad? Un regalo. Y si usted no lo tiene, hermano, pídalo, porque es un don, es un regalo. No cuesta todo. El Señor dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Es cuestión que lo querramos y Él lo va a hacer. Ahora, ¿cuántos aquí somos bautizados en el nombre de Jesús? Amén. ¿Nos costó algo? También fue un don, fue un regalo. Muy bien. Ahora, hay otra parte de este camino donde ya no es un don, es un escogimiento y es una madurez y cuesta trabajo. Hermanos, ¿cuántos vienen a la oración? Y ahí empezamos, ¿qué? A bajar la mano. Hermanos, ¿cuántos estamos muriendo cada día nosotros mismos? Y ahí viene, ¿qué? No me conteste, ¿verdad?
Hermanos, el Señor nos quiere como su esposa, ¿verdad? ¿Cuántos aquí ya no hacemos esto? Porque viene una separación. Y separarse de las cosas que el mundo nos ofrece, separarse de los deleites, cuesta. Nos cuesta a nosotros. ¿Nos cuesta qué? Morir. Y por eso, no todos que van a llegar a ser la esposa. Y créanme, por otro sentido, bueno, nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, ¿verdad? Habrá quienes escuchando que habría una esposa, no se llegue ¿qué? A ser la esposa. Y habrá quienes sin escuchar buscaron a Dios y se entregaron a tal manera que van a estar allí. Pero créame, que no toda la gente, y hablo del mundo evangélico, no toda la gente tiene el privilegio de escuchar. Estás llamado a ser la esposa de Jesús. Hay diferentes moradas, etcétera, etcétera. Y cosas bonitas que vamos a aprender. Tenemos un gran privilegio. Que nosotros sabemos si vamos a aprovechar o lo vamos a desaprovechar. ¿Sí? Mateo 13 del 10 al 11. Vamos a comprobar esto. Mateo 13 del 10 al 11. Mateo 13 del 10 al 11, por favor. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Dice que ellos no, viendo no veían, ¿qué? Y oyendo no entendían. Pero si era Jesús, ¿verdad? Aquí tenemos predicadores humanos, pero ellos tenían, las multitudes aquellas, el predicador era el mismo Jesús. ¿Se imagina haber vivido en el tiempo de Jesús y que él hubiera sido el maestro de su predicador? Él era la misma palabra. Es el verbo de Dios. Y que él se pare y comienza a enseñar. Y sin embargo lo habló en parábolas. Habló la verdad, pero digamos que entre líneas. Y a sus discípulos les dice, a ustedes les es concedido saber los misterios del reino. Hermanos, Dios a nosotros nos concede ¿qué? Saber misterios de Él. No a toda la gente. No a toda la gente. ¿Seremos más especiales? De ninguna manera. De ninguna manera. Antes esto nos da más que responsabilidad. ¿Me explico? La responsabilidad, ¿qué? De ser ejemplo, ¿verdad? La responsabilidad de correr, la responsabilidad de apurarme, ¿verdad? En el camino del Señor. Primera de Juan 2:6, por favor. Primera de Juan 2:6, ¿lo tenemos? Dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6, leamos todos. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Como él?
en amor, en paz, o nos andamos gruñendo los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Como Él anduvo. Él padeció, sufrió, pero también resucitó, tuvo victoria. ¿El qué? Fue de regreso a su Padre. Nosotros necesitamos regresar al Padre también. ¿Cómo anduvo Jesús? Filipenses 2, por favor. 2 del 5 al 9. Este pasaje, subráyelo si no lo tiene subrayado en su Biblia. Filipenses 2 del 5 al 9 es hermoso, a mí se me hace hermoso, hermoso. Y nos enseña cómo anduvo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Haya en usted, haya en mí el sentir, el querer que hubo en él, en Cristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Leamos todos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Dice que Jesús que caminó un camino de humildad. Él era el verbo. Y sin embargo, se rebajó. Y hallado que en la condición como hombre, que ya para ser Dios era humillarse, todavía que se rebajó más y se humilló hasta ser muerto y molido en la cruz del Calvario. Y el que está en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, no debe caber en nosotros ¿qué cosa? La altivez, el orgullo, todo debe ser ¿qué? Irle bajando, ¿verdad? Jesús ¿qué? Fue bajando, descendió hasta ser muerto. Por eso Dios lo ensalzó, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no hay mayor nombre que el nombre de Jesús. Lo hizo que es Señor y Cristo, ¿verdad? Y es Dios. Pero primero se humilló, por eso yo les digo, no hay resurrección si no hay cruz. Continuemos. Ahora, primera a los Corintios 1:18, por favor. ¿Sí lo tenemos? Primera a los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Le han dicho, o le van a decir, estás loco, ¿verdad? Y cuando comencemos a ver que hay una esposa y que hay diferentes moradas y la palabra de la cruz y Jesús el camino, están locos, ¿verdad? Pero la palabra de la cruz es eso, locura, aquel que se extravía. Pero para nosotros es potencia de Dios. ¿Sabes qué? Sepárate del mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué te vas a poner falda, verdad? ¿Por qué? Ayer anoche nos preguntaban, yo no entiendo eso de la pintura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que no me pinte? ¿Por qué a las hermanas, verdad? Hermana, deje su cabello que es su velo, ¿verdad? Hermana, no se pinte, hermana, vístase como hija de Dios, no como
otra cosa, ¿verdad? Hermano, por favor, compórtese, que trate bien a su esposa, hable bien. ¿Por qué? Porque eso es poder de Dios. Si entendiéramos el poder que hay en eso, y si entendiéramos el poder que hay en alabar a Dios, otros podrían decir, están locos, ¿verdad? El pastor está enseñando a alabar a Dios, ¿verdad? Con grito, con levantar las manos, con danza. ¿Por qué? Para muchos van a decir, ¿están? No, ahora si estaban locos, ahora les patina todavía. Muchísimo más, ¿verdad? No, esto sí, no sé qué les dieron ahí. Pero la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden. Pero para nosotros es ¿qué? Potencia de Dios. Es poder, porque hay una razón en el cabello, porque hay una razón en levantar las manos, porque hay una razón en danzar, porque hay una razón en ser diferente a los del mundo. Porque yo sé a dónde voy, porque voy a la Nueva Jerusalén. Porque voy caminando de regreso a casa. Porque mi vida no puede ser igual. Y no puede ser, es más, hermano, dejes la gente del mundo, eso ya es una parte. Mi vida no puede ser la de un cristiano ordinario, común y corriente que viene y calienta la banca y con la misma se sale y se va. Porque de esos puede haber muchos. Pero el Señor quiere gente que esté dispuesta a caminar con Él y a entregarse. Y este mensaje puede parecer loco. Sí, y sí lo es. Pero es potencia de Dios. Y podemos parecer locos aquí, a lo mejor gritando, ¿verdad? En la oración, ir llorando y moqueando y entregándonos y derramándonos y arrepintiéndonos, ¿verdad? Pero eso nos va a dar poder, porque el venir aquí, el humillarse, nos va a mantener de pie. Porque aquí hay sanidad, porque aquí hay remedio para el alma, porque en la palabra ¿qué está la solución a nuestra vida? Y a muchos les va a parecer sacado de quicio. Pero usted no se preocupe, si usted tiene un corazón sincero, en usted va a estar esa potencia de Dios. Así es esto. ¿Qué pasó con Esteban? Dice que hacía ¿qué? Esteban fue el primer mártir. A los que apuntan Hechos 6, desde el versículo 8, capítulo 7 y capítulo 8. Es más, se los voy a dejar de tarea. Su tarea para el siguiente domingo es leer Hechos desde el capítulo 6, versículo 8, hasta terminar el capítulo 8. Lo que quiero decir es Hechos 6, 7 y 8. Esa es la tarea. Leerlo y me van a decirlo rápidamente en 2, 3 palabras la idea, ¿verdad? Viene la historia de Esteban. ¿Lo mataron qué? Porque hacía prodigios, hacía señales. Era un varón ¿qué? Poderoso. Porque lo consideraron locura, un disparate, una tontería, una necedad, una simpleza. Ay, ¿cómo vas a ser tan simple de venir y brincar aquí al frente? Ay, no, qué pena, ¿verdad? Hay poder de Dios ahí. ¿Ok? Nosotros debemos vivir con lo que Jesús enseñó. Debemos estar conscientes que nos conviene que Cristo crezca en nosotros y nosotros nos hagamos chiquitos. Debemos estar conscientes que el reino de Dios es para valientes. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. ¿Que solamente quiénes? Los violentos, los valientes. Aquel que dice, no importa las circunstancias, no importa las amenazas, no importa la muerte, no importa la cárcel, ¿qué? Yo voy a arrebatar, porque sé a dónde voy. Voy por mi premio, voy por mi galardón, ¿qué? El reino de los cielos se hace fuerza, ¿verdad?
Estar conscientes que Jesús se humilló y que Jesús puso el ejemplo que un niño era el mayor. Y que necesitamos ser como niños si queremos entrar en el reino de Dios. Un niño si tiene hambre no se detiene, ¿verdad? Y dice, yo quiero ¿qué? Mi leche y papá, mamá. ¿Y ya están qué? Ahí, ¿verdad? Los que son papás entienden esto mucho mejor. Y no los dejan, ¿verdad? Hay quien dice, no puedo estar porque los niños, porque son ¿qué? Insistentes. Son pequeños, pero se hacen presentes, porque si no ahí están de la falda, ¿verdad? De la mamá. Y dame, y quiero un chicle, y quiero ir al baño, y ay, niño, ¿verdad? Y si nosotros somos como niños que vamos a estar, Señor, ábreme tu palabra, Señor, dame de tu espíritu, Señor, necesito tu sanidad, Señor, yo quiero caminar, Señor, yo quiero crecer, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Y vamos a estar dando lata y lata y lata hasta que el Señor diga, a ver, mijito, está bien, ándale. ¿Por qué? Por insistencia. Amén. Así es un niño. Pero necesitamos ser así. Señor, ¿no me sanas? Por favor. Ay, Señor, no me cambies, Señor, sigo siendo así. Señor, cámbiame, ¿verdad? Transfórmame, libérame. Trabaja en mi situación, por favor. Y el Señor va a ver, mi chiquito, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Aquí está papá. Y aquí está papá, hermano. Amén. El reino de los cielos y saber que es un tesoro. Mateo 13:44. No, estoy dando las citas por razones de tiempo, anótelas nada más. Mateo 13:44 dice, ¿mande? ¿Tengo tiempo, pastor? Ok. Entonces vamos a Mateo 13:44, por favor. Pues si ya me dieron tiempo, pues agarro tiempo. ¿Está aprendiendo algo en esta mañana? Amén. Mateo 13:44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado el hombre, lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ay. Sabía algunas cosas, pero un día escuché que el Señor quería una esposa. Un día encontré la palabra de Dios y encontré un camino y encontré que tengo propósito al estar en un templo, encontré que tengo propósito al estar en esta tierra. No importa, voy a vender todo lo demás. ¿Qué son todo lo demás? Voy a vender, voy a sacar, ¿verdad? Los placeres, si me estorban, no los quiero. Si necesito separarme para Dios, si necesito cambiar mi forma de vestir, la cambio. Si necesito cambiar mi forma de hablar, lo cambio. Porque encontré ¿qué? Un tesoro. Porque ese tesoro no tiene precio, no tiene igual. Y si necesito dejar a un lado ocupaciones, a lo mejor el tiempo, ¿verdad? Para estar en la casa de Dios, ¿las hago qué? A un lado. Ahora no me malentienda. No le estoy diciendo deje de trabajar, ¿verdad? Me estoy refiriendo a aquellas cosas que podemos quitar y que el Señor nos pide. Y a veces va a venir el Señor específicamente, ¿qué? A señalarnos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto a un lado, tienes que, porque hay algo más. Un día el Señor me llamó a su servicio. Ay, hermanos, estaba ejerciendo una carrera. Pero no tiene comparación servirle a Dios. ¿Y tuve que vender todo lo que, ¿verdad? Quizá Dios levante siervos aquí, qué sé yo. ¿Se necesitan qué? Obreros que vayan a la viña del Señor,
que vayan, ¿verdad? Por la mies. La mies es mucha, la mies ya está. Oremos porque Dios envíe, ¿qué? Obreros. Allá hay jóvenes, hay niños, que van a ser ¿quiénes? Los futuros siervos. Si el Señor tarda, ¿verdad? Y si viene, pues que nos lleve. Eso es que en lo que es servicio al Señor. Pero espiritualmente, ¿qué? Yo necesito echar fuera mis tesoros. Todo lo que yo tengo, a lo mejor yo aprecio mi forma de ser, mi vanidad, mi familia, mis amigos. No, hermana, es que las amistades, es que no voy al culto porque tengo reunión con las amistades y resulta que las amistades nada más son gente que fuma, toma y habla chismes. El reino de los cielos es ¿qué? Semejante a un tesoro que un hombre encuentra, el cual vende todo lo que tiene porque halló ese tesoro. Amén. Ahora, yo les decía, estos locos del camino de la cruz, en realidad, comparado con la masa de la humanidad, son pocos. Y la invitación es para todos los que estamos aquí. Pero es como la invitación a un evento. Uno decide si va o no va. Y si va, ¿cómo va? ¿Verdad? La invitación está. No se las hago yo, no se las hace el pastor. La invitación viene sellada con sangre derramada en la cruz. Le dice, yo morí por ti, ¿quieres caminar conmigo? ¿Quieres? No va a ser fácil. Va a haber amenazas, va a haber esto, va a haber aquello, persecución. ¿Pero quieres? Y así como un día recibimos la invitación para que Jesús nos dijo, ¿quieres que entre a tu vida? Hoy nos dice, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser ese que camina al 100% conmigo? ¿Quieres recibir el fuego del Espíritu Santo? ¿Quieres ser bautizado? ¿Quieres crecer más? ¿Quieres dedicarte a orar? ¿Quieres? Yo te invito. Pero en nosotros está el aceptar o el rechazar. Y somos dueños de nuestra decisión. Porque el Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Usted puede ser salvo del infierno y quedarse ahí. Pero usted puede avanzar más con Jesús. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo sé que quiero. Preguntémonos. Y pongámonos de pie. Hemos terminado en esta mañana. Y si aprendió algo y si se quedaba con algo, dele gracias a Dios. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque pagaste, Señor Dios, el precio. Porque hay una invitación para nosotros de caminar.